Hola, bienvenidos. En este vídeo hago estos mitones bastante fáciles, sin coser nada, porque solo hay que rematar 2 hebras al final. Y además se pueden adaptar a todas las tallas. He utilizado una lana sintética de 3 milímetros de grosor con cambio de color, aunque podéis utilizar cualquier otra. Una aguja de 3 milímetros, 4 marcadores en espiral con uno de otro color, 3 marcadores imperdibles pequeños, una aguja lanera y unas tijeras. Dejo una hebra lo suficientemente larga para después poder ocultarla y hago un nudo ajustable. Voy a empezar haciendo 12 cadenas sueltas. Estas cadenas, dependiendo del grueso del dedo, de la lana y de la aguja que se utilice, habrá que ajustarlas a la medida de la circunferencia del dedo pulgar. Una vez que tengo las 12 cadenas, pruebo en el dedo, meto la aguja en la primera cadena y compruebo que quede una medida cómoda. Es preferible que quede suelto a que quede ajustado. Si no, tendréis que deshacer y volver a hacer las cadenas o con otra aguja o hacerlas más sueltas o más apretadas. Voy a la primera cadena, introduzco por la hebra superior, cojo hebra y voy a hacer un deslizado. Deslizo por el primero y deslizo por la última cadena. Y en este punto yo lo que voy a hacer es colocar un marcador en la hebra de abajo de la cadena para saber que es el inicio de la labor, de la primera vuelta. Y ya voy a hacer puntos deslizados en la hebra superior. Intento no apretar demasiado para que esta fila de puntos deslizados conserve la medida de la circunferencia del dedo. A mí me funciona muy bien poner los dedos en pinza en el centro del círculo y también para coger bien la cadena por la hebra de arriba, introducir la aguja como en la parte de la esquina. Voy abriendo un poquito cada cadena para que no quede muy apretado. He terminado la vuelta de puntos deslizados, ese sería el inicio, y me lo vuelvo a probar ahora en el dedo para ver que no he encogido y sigue estando cómodo. Saco la hebra hacia la parte de fuera para que no me moleste y a continuación en el primero voy a hacer un punto bajo. Cojo hebra, saco, vuelvo a coger hebra y saco. Y voy a colocar un marcador ahí, que ese es el inicio de las vueltas de puntos bajos y siempre los voy a hacer en la hebra superior. Se teje todo el rato en espiral. Bien, aquí ya he llegado al final de esta vuelta, porque en el siguiente ya tengo el marcador, ese sería el inicio de la primera vuelta y el último que he hecho, el final. Voy a hacer el siguiente, este sería el primero de la segunda vuelta. El inicio, da la vuelta y ese ya sería el primero de la segunda. Entonces voy a colocar este otro marcador aquí en el final de la primera vuelta. De todas maneras luego se ve muy bien y lo de los marcadores es para que veáis un poco cómo va construido. Final, inicio, da la vuelta
Aquí termina la primera y ese sería el primero de la segunda. Y continúo tejiendo en espiral. Bueno, siempre tengo la referencia de la hebra, pero para que lo vierais un poco. Parece más complicado de lo que es. Y ya continúo tejiendo todo el rato en forma de espiral. Para que no me moleste la parte de atrás, con el dedo de atrás bajo un poquito la labor, así, de esta forma, para tener solamente la parte delantera. Ya he llegado al final de la segunda vuelta, aquí está el marcador y sigo tejiendo. Final de tercera vuelta y sigo un poquito más. Bien, aquí tengo ya el inicio de los puntos bajos y si sigo esa línea o sigo esa línea, por eso no he puesto más marcadores. Llego al final. Este sería el final de la cuarta vuelta. Inicio de los puntos bajos y final. Si yo introduzco la aguja, 1, 2, 3 y 4. Y luego si le doy la vuelta, tengo el inicio de los deslizados y las cadenas y las 4 vueltas, que aquí se ven completas. Vuelvo a probar, que quede cómodo. Aquí que tenga un poquito de holgura para poder un poquito tirar de el dedo. Y estas vueltas serán hasta la parte de aquí que empieza el pliegue de la mano, hasta ahí. Se puede ampliar en la parte de arriba con deslizados, en la parte de abajo con vueltas de bajos, como queráis. Me había quedado en el final de la cuarta vuelta, empiezo la quinta. Y en este primero voy a hacer un bajo, una cadena y un bajo en el mismo hueco. Y en la cadena voy a colocar un marcador de otro color, de los de espiral. Lo giro bien para que no se me salga. Y en el siguiente un punto bajo, siguiente un punto bajo. Y en el siguiente bajo, cadena y bajo en el mismo hueco. Coloco un marcador en la cadena, lo giro bien, siguiente punto bajo, siguiente punto bajo y repito, bajo, cadena, bajo en el mismo hueco. Coloco marcador. Estoy dividiendo los 12 puntos en 4 partes iguales. Bajo en la siguiente, bajo en la siguiente, bajo, cadena y bajo, coloco marcador en la cadena y ahora tengo que hacer todos los puntos bajos que me encuentre hasta el marcador, porque ya hay aumentos, ya aquí hay 3. Saco el marcador, lo coloco en la aguja y sé que donde está el marcador tengo que hacer bajo, cadena y bajo en el mismo hueco. Vuelvo a colocar el marcador en la cadena y continúo. Hago todos los puntos bajos hasta el marcador. Van a ir aumentando progresivamente. A mí me funciona muy bien sujetar la aguja con el dedo, meter el marcador en la aguja
y luego volver a colocar el marcador en la cadena. Así es todo el rato, no tiene mayor misterio. Lo que sí que intento es hacer la cadena ajustada para que no me queden demasiados huecos. Cuando ya llevo unas vueltas, vuelvo a probar. El tejido va a ir aumentando solo hasta llegar a la parte del lateral de la mano por los dos lados. Hay que comprobar de vez en cuando que estamos haciendo en la cadena los aumentos, que no nos comemos ninguno, porque si no luego quedará un poquito deforme y a la hora de cerrar pues tendremos que comernos algún punto. Pero bueno, tiene solución. Si ya se hace demasiado grande, lo que hago es que lo doblo para que me resulte cómodo. Cuando ya veáis que más o menos tenéis la medida, tejéis siempre hasta el marcador de diferente color, volvéis a probar. Donde tiene que quedar más ajustado justo es en la parte de aquí del centro, y estos pueden quedar un poquito más adentro porque ahí la mano es más pequeñita. Voy a hacer un repaso de las vueltas por esta parte de aquí. Para que os sirva de orientación, tengo cadenas y deslizados 1, 2, 3, 4. Esta es la quinta que ya tiene los aumentos y serían estas 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Podréis hacer más o menos, dependiendo de vuestra mano y de la lana y de la aguja. Mide 20 centímetros de ancho y el dedo hasta antes de los aumentos son 4 centímetros. Aquí tengo 32 puntos con los marcadores y al otro lado otros 32 puntos contando los dos marcadores. Ahora voy a coger y siempre voy a tejer hasta antes del marcador lila, lo voy a doblar hacia el lado del sentido de la labor, o sea, hacia el marcador rosa, donde terminaría si siguiera tejiendo. Y aquí lo que voy a hacer es quito el marcador y en lugar de coger solamente la hebra de arriba, voy a coger las dos. Cojo hebra, saco y deslizo. Cojo las dos porque si cojo solo la de arriba al final se abre mucho. Podéis probar y como más os guste. Tiro un poquito, le doy la vuelta, coloco la hebra hacia la parte de atrás, quito el marcador, introduzco por las dos partes de arriba de la cadena que se forma, así, cojo la parte de atrás y la deslizo. Y ahora voy a hacer deslizados. Cojo hebra y deslizo. Ahora sí que voy a ir por las hebras de arriba. Hebra de arriba y hebra de arriba de la parte trasera. Tomo hebra, deslizo por los dos y deslizo por la que tengo en la aguja. Hebra de arriba, hebra de arriba. Tomo hebra, deslizo y deslizo. Esta parte hay que ir tirando un poquito de la cadena para que no quede demasiado apretada la costura, porque ya va a depender de cómo os guste. Si os gusta más apretado, pues apretadito, y si no, pues tendréis que abrir un poquito más la cadena.
Ahora ya estoy haciendo el penúltimo antes de los marcadores. Entonces, si teníais los puntos iguales, habréis llegado aquí sin ningún problema, pero si no, tendréis en una parte más puntos y en otra menos. Entonces, para que no tengáis que deshacer, que también pueden quedar bien, para poder disminuir esos puntos de más, al hacer los deslizados es coger uno y en la parte donde tengo más, coger primero uno y luego si en esa parte tengo otro más, lo cojo y pasar esos dos deslizados para disminuir por la cadena. Nada más. Si son 2 o 3, quedará bien. Continúo hasta donde estaba. Vale, ya estoy aquí. Y entonces aquí exactamente lo mismo que al principio. Tengo que coger las 2 hebras y en el otro exactamente igual. Estos son los puntos donde hacíamos la cadena, entonces sí que están más apretados. De hecho, este me ha costado un poco más cogerlo. Si los puntos de las cadenas los hacéis más sueltos, os van a quedar los agujeros un poquito más grandes. Cojo hebra, deslizo, deslizo por el otro, deslizo última vez y una cadena. Ahora ya corto. Tiro para ajustar y así es como queda la costura. Le doy la vuelta al mitón para poder ocultar las hebras y cuando le di la vuelta me di cuenta que por este lado quedaban también muy bonitos. Entonces abrí un poco la costura y me los probé. Este lado casi me gusta más que el otro. Así que son reversibles, se pueden utilizar por los dos lados. No sé qué lado os gusta más a vosotros. A mí casi me gusta más este. Y ahora ya con una aguja lanera, bueno, yo le voy a cortar un nudito que le hice para que no se deshilachara. Pues nada, al nebro y lo llevo hacia la parte del inicio de la cadena, hacia allá. Y aquí, si está muy holgado, puedo tirar un poquito, mirar, así, o no. Yo lo voy a dejar como está. Así podría ajustar un poquito más la parte de arriba. Por eso os decía que es mejor que quede más holgado la parte del dedo que estrecho. Y ya, bueno, pues ocultar un poco las hebras hacia arriba y hacia abajo como lo hagáis. Corto y ahora el siguiente. Igual, enhebro y ya oculto las hebras como estéis acostumbrados. A mí a veces cuando me pongo a ocultar hebras voy o a lo fácil y rápido o me pasa como cuando estoy barriendo con la escoba y el recogedor, que acabo en la casa del vecino recogiendo las migajas. Pues en este caso me ha pasado lo mismo. He empezado una, otra y no he parado. Bueno, ahí le he hecho un nudito y luego he hecho otra hacia arriba, otra más, no sé, manías. Bien, para hacer el segundo, si quiero empezar por el mismo color, tengo que quitar del ovillo la lana hasta llegar a ese mismo color. Entonces he ido quitando del ovillo y me he dado cuenta que el color que estaba quitando me gustaba más que todo el ovillo entero, este de aquí. Pero bueno, son cosas que pasan y es una lástima porque esos tonos son los más bonitos. Bueno, además de ser reversibles, como ya habéis visto, se pueden intercambiar de mano, es decir, poner el de la derecha y la izquierda. No tienen mano, quedan bien. Lo único que quizás en un lado te quede la costura hacia arriba, en otro hacia abajo, pero no tiene la menor importancia. También se puede ponerlo de abajo arriba. También los puedo doblar
y meter uno dentro del otro para llevar en el bolso. Y quería agradecer a todos los que os habéis suscrito, deciros de todo corazón que muchas gracias y que me digáis si los habéis hecho, cómo os han quedado, si os ha dado algún problema. Estaré encantada de responder a todos vuestros comentarios.